El suave aroma a desinfectante y a café recién hecho inundaba los pasillos del asilo Recanto da Esperanza, a las afueras de Ciudad de México. El sol de la mañana se filtraba por las sencillas ventanas, iluminando los pisos pulidos y las paredes de colores pastel. A pesar de la impecable limpieza y la organización metódica, un sutil aire de resignación impregnaba el espacio, reflejando la vida de sus residentes, muchos de ellos olvidados o abandonados. El tintineo ocasional de un carrito de medicamentos o los pasos lentos y arrastrados de un anciano eran los únicos sonidos que rompían el silencio, un recordatorio constante de la rutina y la melancolía que se instalaban allí. Gabriel Gabe Alarcón, de 58 años, caminaba por los pasillos con su habitual porte imponente. Sus trajes a medida y su cabello canoso, perfectamente cortado, eran el sello distintivo de un imperio inmobiliario construido sobre una ambición incansable. Pero a pesar de su inmensa fortuna y su aura de autoridad incuestionable, su expresión era fría, casi vacía, reflejo de una vida dedicada a acumular posesiones, sin espacio para vínculos emocionales. Su mirada calculadora, que evaluaba cada rincón de la residencia de ancianos como una posible inversión, ocultaba las profundas cicatrices emocionales de un pasado misterioso y doloroso, un abandono que nunca superó y que lo hacía receloso de cualquier conexión humana. La visita formal, organizada por sus asesores de relaciones públicas a cambio de una importante donación, seguía su curso. La gerente, una mujer de mediana edad con una sonrisa forzada, parloteaba sobre las necesidades del lugar. Gabriel, absorto en sus pensamientos, apenas escuchaba, escudriñando el entorno con desinterés, pero al atravesar el jardín interior, con sus escasas flores y bancos antiguos, fijó la mirada en una mujer sentada, regando una pequeña flor marchita en una maceta de cerámica. Había algo en su postura, en la delicadeza con la que sus finos dedos sostenían la regadera, que despertó en Gabriel un recuerdo olvidado, un atisbo de un pasado largamente reprimido. La gerente se aclaró la garganta, interrumpiendo el ensueño de Gabriel. «Y esta es doña Elena, una de nuestras residentes más antiguas y queridas», dijo con una voz exageradamente animada. La mujer levantó la vista, y en ese instante el mundo de Gabriel se detuvo. Su cuerpo estaba curvado por el tiempo, sus manos arrugadas, pero sus ojos brillaban, y, sobre su labio superior, una pequeña cicatriz, casi imperceptible, la misma cicatriz que la de su madre, perdida hacía 40 años. El rostro, antes frío e impasible, de Gabriel se contorsionó en una mezcla de incredulidad, conmoción y una oleada de emoción abrumadora. Fue un momento de ruptura instantánea. La imagen de su madre perdida apareció ante él, destrozando su fachada de indiferencia y abriendo un abismo de sentimientos que había enterrado durante décadas. Suscríbete y comenta desde dónde estás mirando. Paralizado por la revelación, Gabriel se sintió por primera vez en décadas verdaderamente vulnerable. El gerente, al notar la extraña reacción del magnate, intentó intervenir, pero un gesto apenas perceptible de Gabriel la despidió. Se sentó en el banco del jardín junto a Elena. Su cuerpo rígido delataba la tormenta de emociones que lo azotaba. Las palabras no le salían, atascadas en la garganta por un nudo de incredulidad y conmoción. El silencio se llenaba solo con el canto de los pájaros y el tintineo de la regadera que Elena aún sostenía. Su mente retrocedió en el tiempo, intentando reconciliar la imagen de aquella frágil mujer con el lejano recuerdo de su madre. Elena, con su dulzura característica y un tenue velo de confusión en la mirada, se inclinó hacia Gabriel. «Pareces preocupado, hijo mío. La vida es un regalo, incluso cuando no recordamos todos sus envoltorios», dijo con voz suave como un bálsamo. Sus palabras, pronunciadas con una familiaridad que a la vez asustaba y reconfortaba a Gabriel, eran un eco de un cariño maternal que él había olvidado. Ella no lo reconoció del todo, pero la ternura en su mirada fue un bálsamo para el alma herida de Gabriel, que se sentía desnudo, expuesto a un sentimiento que había reprimido toda su vida, el abandono de su madre,
que lo había dejado frío y desconfiado. Gabriel, luchando por controlar la voz, empezó a compartir fragmentos de recuerdos, pequeños destellos de una infancia que creía haber borrado de su mente. Teníamos un perro callejero, lo llamaba Gruñón, murmuró, observando la expresión de Elena. Ella sonrió, con una leve señal de reconocimiento en sus ojos. Continuó, mencionando juegos específicos, los olores de la comida casera, el apodo que solo su madre usaba para él. Tú me llamabas mi pajarito por mi pelo despeinado. Las palabras salieron en un susurro apenas audible, lleno de una frágil esperanza. Elena parpadeó y, por un instante, su mirada se enfocó con una claridad asombrosa. Tocó la mano de Gabriel, un gesto sencillo, pero que transmitía el cariño de toda una vida. «Mi pajarito, ¿de verdad has vuelto, hijo mío?», repitió, con unas palabras cargadas de perdón implícito y de aceptación inmediata. En ese momento, las lágrimas de Gabriel brotaron sin control por primera vez en años. El cambio emocional fue drástico e irreversible. La donación formal, motivada por las relaciones públicas, se convirtió en una decisión impulsiva y visceral de rescatar a su madre. Ya, no por dinero, sino por la urgente necesidad de llenar el vacío dejado por 40 años de ausencia y sanar la herida de la pérdida, de un abandono que había marcado toda su vida. Gabriel pasó las siguientes horas al lado de Elena, intentando comprender qué había sucedido en los últimos 40 años. Elena, entre momentos de lucidez y lapsus de memoria, relataba fragmentos de su historia: la lucha por sobrevivir tras dejar a su familia, la pobreza, la enfermedad, la soledad que la llevó a la residencia de ancianos. Cada palabra era una puñalada en el corazón de Gabriel, prueba viviente del sufrimiento que había padecido su madre. Sentía una profunda rabia y resentimiento por el abandono, pero al mismo tiempo una culpa aplastante por haber construido una vida tan lejos de ella, en un mundo de lujo y privilegio, mientras su madre vivía en la precariedad. El principal conflicto interno de Gabriel era su lucha contra la vulnerabilidad. Había construido una fortaleza emocional, protegiéndose del dolor del abandono. Permitirse sentir, permitirse amar de nuevo, significaba arriesgarse a ser abandonado de nuevo. La imagen de su madre, tan frágil, era un recordatorio constante de su propia incapacidad para amar incondicionalmente, para entregarse. Se cuestionaba si era digno de este reencuentro, si merecía el perdón y el amor de una madre a la que, en su corazón, había rechazado durante décadas. La lucha entre el dolor del pasado y el deseo de un futuro con ella era un tormento constante en su alma. Externamente, la noticia del reencuentro causó conmoción y desaprobación entre sus hermanos y familiares. Para ellos, su madre era una figura olvidada, considerada muerta o irremediablemente perdida. La aparición de Elena representaba una molestia, una amenaza para la herencia y la estabilidad de la familia Alarcón. Sus hermanos intentaron disuadirlo, alegando que Elena era una falsa o que su presencia traería problemas. La desaprobación y la desconfianza que siempre había sentido de su propia familia ahora se volvían contra su decisión de acoger a su madre, lo que solo reforzó su determinación de protegerla. La frágil memoria de Elena era un desafío constante. Los momentos de lucidez eran preciosos, llenos de historias y risas, pero se intercalaban con periodos de confusión y lapsus de memoria, donde no lo reconocía o confundía el pasado con el presente. Reconstruir la historia de sus 40 años de separación fue como armar un rompecabezas con piezas faltantes, un desafío emocional para Gabriel, quien anhelaba respuestas y una conexión completa. La incertidumbre de la memoria de Elena puso a prueba la paciencia y la esperanza de Gabriel, pero al mismo tiempo, con cada momento de claridad, sentía la recompensa de su búsqueda. La burocracia se convirtió en un obstáculo tangible. Llevar a Elena a vivir con él no fue tan sencillo como él, un hombre acostumbrado a tenerlo todo a su alcance, había imaginado. Las leyes que regían la salida de ancianos de residencias eran complejas y exigían documentación, evaluaciones y pruebas de su capacidad para cuidarla. Además,
La resistencia inicial de la administración de la residencia a entregar a Elena a un desconocido, incluso millonario, añadió una capa de frustración. Cuestionaron sus intenciones y exigieron garantías. Gabriel, que nunca se había enfrentado a tanta resistencia, se vio envuelto en una batalla contra el sistema, todo para traer a su madre a casa. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. La mansión de Gabriel, un monumento a su vida de aislamiento, sería, por primera vez en décadas, un hogar. Contra las objeciones de sus hermanos y la insuperable burocracia, Gabriel había decidido. Elena viviría con él. El día de la mudanza, un coche de lujo esperaba frente a la residencia, un marcado contraste con la sencillez del lugar. El rostro de Gabriel, aunque decidido, reflejaba la tensión de un hombre al borde de 1900. Una transformación monumental. Estaba a punto de traer a su vida no solo a su madre, sino también el perdón y la sanación de una herida que había arrastrado durante 40 años, el abandono que lo había convertido en un magnate frío y distante. La despedida de Elena en la residencia fue agridulce. Los demás ancianos, sus amigos de siempre, la saludaron con cariño, y el personal, que al principio se había mostrado reticente, reconoció la sinceridad de Gabriel. Elena, envuelta en un abrigo nuevo y suave que Gabriel le había proporcionado, parecía pequeña y frágil a su lado. Mientras Gabriel la ayudaba a subir al coche, una lucidez asombrosa iluminó los ojos de Elena. Tomó la mano de Gabriel. Sus manos arrugadas apretaban las de él con una fuerza inesperada. Su mirada era clara, sin la confusión que la edad le había impuesto. «Siempre supe que volverías, hijo mío», susurró Elena, con la voz entrecortada por las lágrimas que ahora corrían libremente por su rostro arrugado. La frase, sencilla y llena de perdón y amor incondicional, impactó a Gabriel como un rayo. En ese instante, los 40 años de dolor, resentimiento y culpa que había cargado dentro de él se disolvieron. El dolor del abandono, que lo había moldeado en un hombre frío y calculador, se desvaneció ante esas palabras de total aceptación. Fue el catalizador para superar su dolor interior, un alivio que nunca supo que podía sentir. Gabriel, incapaz de contener la emoción, abrazó a Elena con fuerza. Sus lágrimas, ocultas durante décadas, corrieron libremente por su hombro, mojando su cabello blanco. No hicieron falta muchas palabras en aquel poderoso intercambio emocional. El abrazo fue la confirmación de su conexión, la liberación de toda una vida de dolor. Fue la certeza de que el amor de su madre estaba ahí, inquebrantable, y de que él, sin duda, era digno de ser amado. El pasado, con todas sus sombras, fue, en ese momento, perdonado, no solo por Elena, sino por el propio Gabriel. El vínculo se consolidó allí, sellando un nuevo capítulo. Gabriel sintió que el peso del mundo se le quitaba de encima. Su afán por el dinero, su cinismo, su soledad, todo se desvaneció en la calidez de ese abrazo. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en su imperio inmobiliario, sino en el amor incondicional que su madre, a pesar de todo, aún sentía por él. Era el reencuentro no solo de un hijo con su madre, sino de un hombre con su propia humanidad, un renacimiento que prometía llenar el vacío existencial que lo había atormentado durante décadas. En la mansión de Gabriel, el cambio fue inmediato y palpable. Elena, con el cuidado y el cariño de su hijo, floreció. Su memoria, antes vacilante, comenzó a estabilizarse. Historias de su pasado, fragmentadas por la edad, ahora se compartían en momentos de claridad, revelando detalles de una vida de resiliencia y sacrificio. Gabriel pasaba horas escuchándola, fascinado por cada recuerdo, llenando los vacíos de su propia infancia. La mansión, antaño un castillo frío y silencioso, se transformó en un hogar cálido y animado, salpicado de risas, conversaciones y el aroma de los dulces que Elena insistía en preparar, recuerdos de su infancia. La transformación de Gabriel no se limitó al ámbito personal. El implacable magnate se convirtió en un activo defensor de los derechos de las personas mayores. Impactado por la realidad de las residencias de ancianos, invirtió una parte importante de su fortuna en la construcción y renovación de instituciones que garantizaban dignidad
comodidad y atención de calidad a las personas mayores. También creó un programa de apoyo para familias que buscan a sus familiares desaparecidos, utilizando su amplia red de contactos y recursos para ayudar a otros a encontrar a sus seres queridos, una forma de honrar su propia trayectoria y el sufrimiento de tantos años de ausencia. Los beneficios sociales y personales para Elena fueron inmensos. Recuperó a su familia, su dignidad y un lugar de pertenencia, rodeada del amor de Gabriel, y pronto de sus nietos y bisnietos que la visitaban, vivió sus últimos años con una alegría y una paz que la ausencia de un hogar y la fragilidad de su memoria le habían impedido. Para Gabriel, reencontrarse con su madre fue la clave de su propia redención. Descubrió la verdadera felicidad y el sentido de la vida a través del amor incondicional y el perdón. El vacío en su alma, que ni todo el dinero del mundo podía llenar, ahora se llenó de conexión y propósito. Su nueva filosofía de vida fue un testimonio viviente de su transformación. El mayor legado no es el dinero, sino el amor, el perdón y la capacidad de reconstruir los lazos perdidos. Gabriel, el hombre que una vez priorizó la acumulación de riqueza, ahora hablaba con pasión sobre la importancia de la calidez humana y la compasión. Su historia, la de un magnate que encontró a su madre perdida y a través de ella se encontró a sí mismo, se convirtió en una inspiración, demostrando que nunca es tarde para encontrar el amor y el perdón, y que los lazos familiares, por muy rotos que parezcan, pueden reconstruirse. 5 años después, Gabriel Alarcón era conocido no solo por su fortuna, sino también por su filantropía y su incansable labor en favor de las personas mayores. Su fundación había renovado decenas de residencias de ancianos en todo México, transformándolas en hogares acogedores y dignos. En su oficina, la foto de Elena, sonriendo en un álbum de fotos junto a sus nietos y bisnietos, a quienes nunca conoció pero que ahora la adoraban, era un recordatorio constante de su redención. Gabriel, ahora un hombre de rostro radiante y sonrisa inagotable, visitaba una de estas residencias renovadas por su fundación. Recorrió los pasillos, interactuando con los ancianos, con una mirada ahora llena de empatía y afecto. El silencio de la antigua residencia de ancianos había sido reemplazado por risas, conversaciones animadas y la suave melodía de una canción tocada al piano. Gabriel se sentó junto a una mujer que regaba una pequeña flor en un jarrón, y una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Había aprendido que la verdadera riqueza residía en el amor, el perdón y la conexión humana que ahora compartía con el mundo, un legado que superaba con creces cualquier imperio construido con ladrillos y cemento. ¿Has realizado algún acto bondadoso que haya cambiado una vida? Deja un pequeño corazón si crees que nunca es tarde para encontrar el amor y el perdón. Suscríbete para más historias de reencuentros y redención. Comenta en El amor construye puentes si también crees en la fuerza de los lazos familiares.